Todos los departamentos los recorrimos en 42 años completos. Y lo que me ha hecho enamorar de Bolivia es ese amor que tiene la gente, es ese sentirse feliz y expresivo. Hola, bienvenidos a otro podcast del CCP, este espacio en el que tratamos de tender puentes, de generar un ambiente de diálogo, de reflexión, para conocer aspectos de la vida artística, cultural, que tiene que ver con nuestra ciudad y con nuestro país. Hoy tenemos el gusto y el honor de contar en el estudio con don Rubén Poma, mítico comunicador de Santa Cruz, del país, reconocido en el ámbito nacional y uno de los precursores de la televisión en Bolivia, en un área tan específica como el turismo. Don Rubén, bienvenido, gracias por aceptar nuestra invitación. Palabras que nos van a hablar ahora y hacer recordar lo que es Génetcherú, lo que ha sido conocer el país al boliviano en su identidad. En los tiempos en los que comenzó Génetcherú no había una infraestructura caminera para nada óptima, no habían los medios de transporte masivos como hay ahora, que es tan fácil tomarse un avión e irse a cualquier parte o agarrar su propio auto e irse. No habían las facilidades tecnológicas como ahora de tener una camarita que entra en su bolsillo y de irse o el celular, que es prácticamente una cámara ya ahora. Y ahí empezó Génetcherú a mostrarnos el país. Así es, porque yo desde niño he querido conocer el país, porque en los colegios, en las escuelas, nos enseñan cosas de memoria. Por ejemplo, ¿qué iba a pensar yo conocer? Ni sabía que existía siquiera varios ríos, el Mamoré, el Itenes, el Madera, que me dejó sorprendido que eran las cachuelas. Para mí las cachuelas en un principio eran unas caídas grandes de agua y no había sido eso. Había sido otra cosa y ya luego la vamos a hablar. Y después en el Chaco, conocer cómo vive el chaqueño, qué es lo que hay en el Gran Chaco boliviano. Luego seguimos con la parte de Beni y nos deslumbró. ¿Qué decir? La Paz, Chuquisaca, Potosí, Oruro, todos los departamentos los recorrimos en 42 años completos. Así que tenemos mucho de qué hablar, pero lo que quisiera es que no escuchen solamente, sino que cuando hablemos sobre las identidades de los grupos étnicos, por ejemplo, que recuerden siquiera de lo que les digo, de los 30 o 50 nombres, 60 nombres, siquiera 5 que quede en su cabeza y más o menos sus características. Por ejemplo, el Madera. ¿Por qué era tan importante? ¿El oriente boliviano siempre ha sido olvidado? ¿O de qué manera tenía importancia para el país que al principio, en la época de la goma, entraba el dinero por Villavella y de ahí sacaban a veces unos cuadros que decían
no vamos a pagar todavía hasta que llegue la remesa de Villabella. Ya. Y sabían también una de las cosas que me quedó de mi niñez ahí, que no creía. La tutuma la usaban para jugar en Villabella por oro. Un cuarto de tutuma, una media tutuma o una tutuma Entera. Completa. Don Rubén, ¿cómo empezó, en qué canal empezó a emitirse Génetcherú? ¿En qué año sale el primer programa? ¿Y cómo fue recibida la idea de hacer un programa turístico? Ahorita lo podemos decir, pero no solamente era un turístico, era un programa de investigación, un programa de exploración antropológica, cultural del país. Así era. Y así sigue siendo. Claro, la diferencia era que en aquella época no había condiciones, a tal punto que aquí tengo a uno de los que inició conmigo, el que comenzó a trabajar conmigo en Génetcherú. Y hay varias cosas que contar que lo vamos a hacer en otra oportunidad, pero era difícil porque, a ver, ir a Guarayos nomás, Ascensión de Guarayos, eran 3 días de viaje, porque teníamos que ir primero por la parte de los japoneses, Okinawa, de ahí teníamos que cruzar el Río Grande. Teníamos... no había puente. No había puente. Cuando llegábamos al otro lado, llevados en determinados vehículos, no de transporte, transporte fluvial era. Era pechando, porque en aquella época todavía en el Río Grande, en la parte de entrada, pasando Cotoca, ya vamos a cruzar ya el río, y ahí me dicen, ¿y va usted a entrar en pelota? Y bueno, claro que sí, pero a ver, dígame, ¿qué es pelota? Claro, no conocía yo, no había conocido todavía. La pelota es una parte de una vaca de una res que han carneado, y esa le ponían 2 maderas que se sostenían encima del agua. Ya, que flotaban, como flotaban, flotadores. Eso es. Entonces uno tenía que subir al medio en una silla, si era una señora, por ejemplo, y los que iban al costado iban pechando. Esa había sido en pelota Claro. El modo de transporte. El modo de transporte. Como eso, por ejemplo, podemos luego hablar de algunos problemas del trayecto. En Isoso tuvimos un problema serio, porque entrar a Isoso uno no se da cuenta la cantidad de tierra que hay para entrar, y uno cree que es poner un buen guinche. No, en ese tiempo era, ¿cómo le llamaban? El tiracepe. Yeah. El tiracepe. Entonces, porque los vehículos no daban para esa situación, porque en la parte del Isoso es muy caliente, muy arenoso,
y hay mucha vegetación en el trayecto. Entonces se llena ese auto, la parte de adelante, y se puede quemar. Claro. Seguramente hay un montón de anécdotas sobre los trayectos que han tenido que hacer. Quería preguntarle, usted nos ha mostrado a través de Genecherú las tierras bajas, la Amazonía sobre todo, en un país que siempre ha tenido una imagen andina, altiplánica, en un país en el que siempre ha estado toda su simbología de algún modo ligada a esa parte del país, ¿no? Pero entonces llega Genecherú y dice, no señores, aquí hay una gran parte de la Amazonía, que es la mayor parte del país, ¿no? Tierras bajas, y además hay otros indígenas que viven ahí. ¿Cómo ha sido la llegada a estas comunidades? ¿Cómo lo recibieron a usted con las cámaras, ¿no? en un momento en el que había muchas comunidades aisladas prácticamente? Excelente. Toda la gente estaba feliz de que llegue televisión, por un lado. Pero no solamente feliz por ese motivo. Había gente que se iba atrás de la lente y luego en donde se veía y querían hurgar la parte de atrás de la cámara y también detrás del que difundía. Del monitor. Entonces decían, ¿y dónde están los hombres chiquitos? Creían que había alguien ahí adentro que sí. Y nos llamaba la atención, porque hemos dado en muchas ciudades, muchos pueblos, para ser más exactos, Genecherú. Ya que llegábamos ahí, queríamos tomar también. Claro. Entonces, eso hacía que la explicación que querían era cómo hablaban los hombrecitos pequeños, cómo hacían para meterlos ahí. Qué lindo, qué experiencia que ha sido, me imagino, toda la producción y los que hemos visto esas producciones ya después editadas, ¿no? Con lo que sucedía en esos tiempos, en los 80, 70, 80, ha sido muy difícil hacer televisión, ¿no? No solamente por los temas técnicos, sino por muchas otras razones. Claro que sí, claro que sí. Pero la gente, un amor. Le voy a contar una anécdota nomás. Ya. Un día me había viajado a Oruro. Luego me llega una persona de uno de los pueblos lejanos y me dicen, me han mandado, llegó en bici, 2 días había caminado en bici y llegó. Y me dice, no me va a dejar a mí sin volver a mi pueblo, porque lo están esperando allá. Querían que vaya usted. Quería que vaya. Entonces, no hay cómo decir no. Pues. Y ahí me fui prendiendo, porque lo que me decían es, cuando llegues a Oruro, La Paz, etcétera, vas a ser difícil. Pero no era así. La gente no era como me decían, que no hablaba casi, que no quería, no le gustaba, las cosas así. Pero las pasé de película. ¿Y qué decir comer, no? Porque todos querían invitarle. Claro. Así que uno iba a un lado, ahí querían que uno coma. Pero habían 2 o 3 esperándome en la puerta porque no podía haber matado el chanchito o la cabra o el animal que hayan matado para que uno no llegue ahí. Claro. Así que
es mucho el amor, y lo que me ha hecho enamorar de Bolivia es ese amor que tiene la gente, es ese sentirse feliz y expresivo. Una de las cosas que hay en el campo, en las comunidades indígenas, campesinas, es esa posición que usted dice justamente, es esa característica de invitarle comida, ¿no? O de ofrecerle algo. Aprendí yo también hace mucho tiempo que uno no puede negarse a recibir ni su vaso de chicha o su tutuma de chicha, ni su plato de comida, ¿no? Y hay una anécdota muy interesante de una amiga periodista que llegó a cubrir hace muchos años las inundaciones en una parte del Beni, y estaba toda la casa inundada, la gente hasta las rodillas de agua, y llega esta colega periodista a preguntar, y la señora agarra y le dice: ¿qué le puedo ofrecer? ¿Qué le invito? Tome un vasito de agua. Y me dice: no puede ser, que estaba la casa inundada, el pueblo, y la señora se preocupaba por invitarle a la visita, por recibir. Esa es una característica bien de campo, ¿no? Bien de comunidades. Sí, y no suspenden así nomás como va a ser ahora. Estamos en un momento muy difícil de salud, pero va a haber carnaval. Claro. ¿No? Algo así, porque en uno de los pueblos del Beni, ese día era el día de la fiesta, pero se había inundado todo. Pero salieron y estaban haciendo riña de gallo. Y uno dice: pero si está inundado todo, se está ayudando a la gente a que logre recoger parte de lo que tiene, pero no tiene que ir. Y entra el jocheo de toro, y entra el jocheo de toro. Aunque esté inundado. Aunque esté como esté, a tal punto que una señora, porque ahí no solamente es el varón, es la mujer también la que participa, y el toro agarra a uno de los que había entrado a jochearlo y lo tira allá al frente. Y una de las señoras corre a donde él. Y yo también digo, ¿qué puede haber pasado? Entonces estamos con la cámara y logro registrar sus palabras. ¿Por qué sos tan tonto? ¿Cómo te dejas agarrar con el toro? Claro. Yo creí que lo iba a alzar, lo iba a frisionar. Fue a tratarlo. Hoy estamos conversando con don Rubén Poma del programa Genecharú, este programa que en la televisión boliviana nos mostró el país, nos mostró a nosotros mismos. Y vuelvo un poquitito atrás de lo que me decía usted, esos preconceptos que todavía existen acerca de los bolivianos, de las regiones que hay, ¿no? De los distintos. En su experiencia, ¿cómo ha sido conocer a los bolivianos de tierras bajas, de los valles? Ha conocido usted todos los valles del país, del altiplano, de tierras altas. ¿Había una razón para esos preconceptos, ¿no? Yo hasta ahora me cuestiono de dónde nació eso, tal vez alguna vez. Lo vamos a ver y escuchar en el programa que difundamos sobre Cachuela Esperanza, por ejemplo, y la época en que se puso de moda la goma, ¿no? Hemos tenido una época brillante. Así es. De ahí que quedan los entierros, ¿no? Así que eso me obligó. Cuando entré nomás ya me di cuenta que me estaba faltando un poco más de cosas. Menos mal que tenía personas especiales para que me enseñen.
fuera de los especialistas. El doctor Sanabria fue mi primer asesor. Entonces me fueron preparando Germán Coimbra Sanz, Aquiles Gómez Coca, Roger de Barneville Vázquez, del Beni. Entonces toda esta gente fue preparándome, pero cuando me dicen tienes que tener mucho cuidado con el idioma, porque hasta ahora vamos a escuchar bárbaros. Sí. Hasta cierto. Ahora. Sí. Y en ese tiempo esa era la palabra más socorrida. Peor si era para el tema de la goma. La siringa, en el programa que damos de siringa, vamos a ver cómo los dividen. No es como hoy este es de la derecha, de la izquierda, o es católico, o es protestante, etcétera. No, había otra manera de expresar a los grupos humanos que vivían en Bolivia. Era otra clasificación. Otra clasificación. Y los conceptos que teníamos guardados, pésimos porque creíamos que bárbaro era uno que no estaba en la ciudad. Claro, que no era civilizado. No era civilizado. Entonces, lo primero que uno tiene que aprender es qué es civilizado y qué es barbarie. ¿En qué consiste la barbarie? Entonces, uno va comenzando y la aculturación, transculturación, y en el último tiempo ya estamos con intercultural y otra serie de términos más. Ha cambiado completamente el idioma que hablamos nosotros. Yo sé que es una pregunta injusta, don Rubén, pero ¿cuál es el lugar que más lo ha deslumbrado? ¿Cuál es el lugar al que ha ido usted del país y dice, no me puedo olvidar de ese lugar? El tema es que uno cree que esto es lo último que ha visto, pero después de eso hay algo más. Hay algo más. Por ejemplo, lo que me ha impresionado es saber que nosotros hemos tenido gente en el Beni, por ejemplo, con una cultura tremendamente desarrollada, que hasta hoy todavía hay huellas de tiempo y de gran importancia que lo compartimos todavía con Colombia, parte de Colombia, con varios países, y digo, ¿cómo van a decir que no sabemos nosotros, pero si hemos visto esto? Entonces, ¿sabe qué? No hemos aprendido. Hasta ahora yo, después de tantos años de haber leído, pero quiero encontrar cosas y encuentro nuevas cosas. Nunca se termina de aprender, de encontrar, de maravillarse con las cosas. Claro. Cuando usted llega vamos a recordar a don Noel Ken Mercado, al profesor Noel Ken Mercado. Con él fuimos a 2 de las cataratas. La menor y después la mayor, que fue la causa de su muerte. Las cataratas en las que entregó su vida el profesor Noel Ken. Pero uno, cuando ve con eso, no cree tenerlo en Bolivia. Y cuando uno se va
un poco más bajando el cerro de La Paz hacia el otro lado, hay cantidad de cataratas, de caídas. En el valle que está detrás del Illimani, ¿no? ¿Qué se llama? No me acuerdo qué se llama esa zona. Sí. Sí, es una zona muy grande, muy importante, pero ahí está la explotación del oro. Y le voy a contar esta cosa que me contaron. Ahí sacan oro. Y me contaron en una de ellas que habían hecho una apuesta para irse a uno de los mundiales que estaba próximo, si conseguían la plata necesaria, si sacaban el suficiente oro, y se fueron. Ah, lo lograron, Lo lograron, los entrevisté cuando volvieron. Genicherú no solamente ha sido el país, don Rubén Poma ha viajado al exterior, ha hecho programas y ha visitado otras regiones como Egipto, por ejemplo. Claro Ha que estado en las pirámides, en el Valle de los Reyes, ha estado en las pirámides de Keops, Kefren, Miserino. ¿Cómo ha sido esa experiencia? ¿A qué otros lugares más ha ido? A mí me llamó la atención en Egipto cuando llegamos nosotros, una delegación, llegamos a Egipto y veo en un hermoso hotel un tipo de bombachón, de botas, y digo, ¿serán argentinos estos? Habían sido de Egipto ellos. Y después nos ofrecieron un espectáculo al pie de las pirámides, nos ofrecieron un espectáculo tradicional de Egipto. Y cuando veo a unos tipos de bombachón y de botas zapateando, digo, esto creo que conozco. Al final de cuentas, las culturas en el mundo tienen algo una de las otras, ¿no? Estamos conectados por algún lado. Sí, a tal punto que otra sorpresa tuve cuando estuve ya en la parte de abajo del cerro del Illimani. Cuando bajamos ya, Huaná y todo eso, me presentan un espectáculo que lo grabé y lo voy a mostrar cuando venga un poquito siquiera. Me sale un grupo con botas, bombachón, era una parte de no era una chacarera, pero era en su manera de interpretar, de agarrar. Pero digo, ¿y quién trajo esto aquí, tan lejos, para que nosotros podamos bailar, claro, estar con esto, compartir? Entonces, tenemos que darnos cuenta que nosotros tenemos que ser muy, muy cuidadosos de nuestras manifestaciones tradicionales y tenemos que volver a lograr que nuestra gente ame lo que le es propio o de aquello que se adueñó o aquello que tergiversó, que lo cambió, pero que lo sienten propio. Ese es el folclore. El folclore no es que tiene un artista, que tiene un compositor, un autor. No. Es lo que el pueblo siente y expresa. La siguiente semana tendremos un evento dedicado a Genicherú.
Vamos a tener proyecciones de los programas más emblemáticos dirigidos por don Rubén Poma. Vamos a tener conversatorios con él después de cada proyección y vamos a hablar con otras personas, especialistas, gente que ha asumido esa herencia de la televisión, del turismo, de la comunicación, y vamos a hacer un homenaje para don Rubén por todos estos años de trabajo y que aún sigue haciéndolo. Muchísimas gracias, don Rubén, por habernos dado estos minutos. Le agradezco muchísimo. Yo soy el agradecido. Esta es una oportunidad para mí para compartir con aquella gente que todavía no nos ha visto. Será hasta otra oportunidad. Este fue el podcast del CCP. Muchas gracias.